¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos en Radio Vital 91.1 FM. Bien, vamos a irnos a Estados Unidos. Estamos contactados con Maryland, Estados Unidos, lógicamente que con el doctor Luis Alberto Salgado, a propósito de estos contextos que están moviendo al mundo, lo de Venezuela, Estados Unidos. ¿Qué tal, doctor Salgado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Aquí nuevamente. Un gusto. Le vamos a hacer tres preguntas. La primera es, no para, digamos, basarnos en lo que es bueno o malo, más allá de lo bueno o malo, en su análisis, porque estamos apelando, doctor Salgado, a su análisis, es desde su punto de vista, ¿quién gobierna Venezuela en estos momentos? ¿O el régimen chavista? Porque son dos alternativas, o el régimen chavista o el gobierno de Donald Trump, o es una mixtura en su análisis, por favor. Bueno, en tu pregunta casi está la respuesta, y creo que es la tercera opción. Y el hecho de que luego de más de 5 días de haber ocurrido este ataque, algunos le llaman intervención, le llaman una intervención indebida, pero fue un ataque a Venezuela, ¿no? Y en un contexto en el cual, presentado por los atacantes, vale decir, por el ejército de Trump, señor Trump, y por los Estados Unidos, que él representa internacionalmente ahora a este país, esto era una guerra contra las drogas y contra el terror. Pues si es una guerra, entonces aquellos que han sido detenidos, comenzando por el mismo Maduro, que es el único hasta ahora, pues Maduro es un prisionero de guerra. Y él mismo se ha declarado así. Entonces, 5 días después, Rodolfo, de haber ocurrido esto, si era la cosa tan clara y tan definitiva y tan aplastante esta operación militar, que ciertamente fue muy efectiva, y ese era uno de los puntos, demostrar hacer el músculo militar, ¿no?, de la primera potencia del mundo, que es lo que le gusta mucho al señor Trump, por supuesto, más allá de los contenidos y del significado geopolítico y en la gravedad de las relaciones internacionales que ello supone. Junto con las amenazas, ahí nomás, a Groenlandia, de intervención y de no descartar militarmente la intervención a Groenlandia, de haber hablado durante 2 meses de anexar a Canadá, como el 51 estado de los Estados Unidos, de que el señor Petro, presidente de Colombia, se cuidara el trasero, en inglés, una expresión grosera y grotesca, porque él sería el siguiente, a pesar de que ayer mismo el señor Trump ha anunciado que ha hablado muy amablemente, muy cordialmente con Gustavo Petro, ¿no? Y, por supuesto, también las amenazas veladas a México sobre que la señora Sheinbaum y México no combate realmente los carteles, considerando una cuestión muy contrastante y muy chocante, que hace algo más de 2 semanas, el mismo presidente Trump ha indultado, perdonado, puesto en libertad al señor Orlando Hernández, expresidente de Honduras, de ultraderecha, que había sido procesado y condenado a 45 años de cárcel por ser un narcotraficante de drogas y haber ingresado más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sí. Doctor Salgado, entonces esto es una mixtura, dice usted, yo casi coincido con su posición. El gobierno de Venezuela, digamos que lo administran el régimen chavista y el gobierno de Donald Trump, pero digamos que es una mixtura entre comillas, porque quien impone las reglas de juego de la administración de Venezuela sin ninguna duda es el señor Trump o el gobierno norteamericano. Por ejemplo, hace 24 horas en promedio, ya usted lo debe saber y también quisiera un análisis sobre eso, el gobierno norteamericano le ha dicho a Delcy Rodríguez, que es la máxima representante hoy por hoy del régimen chavista, que finalice sus relaciones con China, con Rusia y con Cuba. Ahora entiendo que cuando dice sus relaciones no está hablando solamente de sus relaciones amicales, sino también comerciales, económicas. Bueno, eso es lo que ha dicho el señor Trump.
Hay que escuchar qué es lo que dice la señora Delcy Rodríguez. Y un paréntesis aquí. Lo que ocurre en Venezuela en cuanto al poder, a la detentación del poder, no es tan simple como decir es el jefe de Estado, la jefa de Estado indiscutible. Dicho sea de paso, porque se va conociendo, parece que ya había habido coordinaciones para entregarlo a Maduro, y que estas coordinaciones eran secuela también de una oferta de 15 millones de dólares primero, y luego de 50 millones de dólares como recompensa por la captura o por información que conlleve a la captura de Maduro. Eso lleva a un cuestionamiento a un sector, puede ser importante, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que habrían de alguna manera coordinado o mirado a otro lado mientras se producía el ataque para la captura o el secuestro, ¿no?, de Nicolás Maduro. Entonces, Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte con Maduro, por muchos mencionado así, que maneja realmente a paramilitares y controla él mismo, además porque tiene mucho dinero, ¿no?, varias centenares de motociclistas armados. Y esta balacera que se habría producido anteanoche, por ejemplo, es un indicativo importante de cómo se define el poder al interior en este momento en Venezuela. Producto de esta balacera se produjo en el Palacio de Miraflores, que yo ingresé en el 89, 90, ¿no? Cuando era yo un funcionario del gobierno y secretario internacional del APRA. En el Palacio de Miraflores se produjo esta balacera como una señal de que Delcy Rodríguez no las tiene todas consigo. También el ministro del Interior, Vladimir Padrino López, maneja un cierto nivel de poder y de fuerza dentro del Estado de Venezuela. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esta exigencia de Trump que adicionalmente le dice que Venezuela solo le comprará productos, todo lo que necesite a Estados Unidos. Eso lo declara el señor Trump. Venezuela ya ha respondido, me parece. Me parece que Venezuela ya respondió y efectivamente se está alineando con los requerimientos del señor Trump. Sí, porque también hay que mirar lo que está pasando en lo que están enfocando en este momento las refinerías. Ayer hablamos sobre, habían coordinado supuestamente el señor Trump con los CEOs, los altos ejecutivos, máximos ejecutivos de las empresas petroleras, vale decir Exxon, Chevron, Sunoco, etcétera, pero esos son tres de las principales, y no están muy animadas esas empresas a ingresar a Venezuela. ¿Por qué? Esta es clave, Rodolfo. ¿Por qué? Porque para restituir a full empleo o a full actividad la refinería, explotación, extracción, comercialización petrolera de Venezuela tal como era hace un número de años, pues va a tomar entre 3 a 5 años. Entonces, no es un atractivo económico desde el punto de vista comercial, y aquí un cuestionamiento que le hacen al señor Trump, que dicho sea de paso, se declaró en quiebra y en bancarrota 5 veces en los Estados Unidos, con sus empresas. Donald Trump, para aquellos que admiran y que lo miran como un gran empresario, etcétera, 5 veces se declaró en bancarrota, para decir que el señor Trump no entiende muy bien cómo funciona el sistema capitalista mundial y no sabe muy bien cómo funciona el comercio mundial. Vale decir, en este momento el costo de producción de un barril de petróleo no rinde en cuanto a la tasa de retorno de ganancia para aquellos que invierten. Y entonces ahí tenemos al señor Trump diciendo que, como instando a estas compañías, a estas grandes compañías petroleras estadounidenses, cuyas autoridades son inteligentes y son muy fríos, ¿no?, y cultos, y seguramente más inteligentes y más cultos que Donald Trump. De eso casi muchos ya no tienen duda. Entonces, para ellos no resulta muy atractivo, mucho más atractivo es explotar en Alaska, etcétera. Pero, correcto, por eso, esa es la contradicción, ¿no? Doctor Salgado. Sí, te escucho. Sí, la última pregunta. Frente a este contexto que usted está describiendo, hace ratito usted incluso habló del caso de Groenlandia, agreguémosle la posición de Naciones Unidas, que mejor, digamos, ni la seguimos mencionando, también el pronunciamiento, no sé si usted coincide conmigo, tibio, porque es un mamotreto, nunca soluciona los problemas internacionales graves, incluso donde hay matanzas. Pero siguiendo, en el caso
en el caso de China y de Rusia, me parece que si bien es cierto han reclamado la libertad de Maduro, han sido muy tibios en sus solicitudes. Todo ese contexto le hace pensar, doctor Salgado, que estamos ante un nuevo contexto mundial, o este es un asunto que Trump, que está escondiendo sus temas con Jeffrey Epstein, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí ciertamente es un nuevo contexto mundial, pero no necesariamente un nuevo orden mundial. ¿Ok? Analicemos brevemente y rápidamente lo de un nuevo orden. Veamos, después de la Segunda Guerra Mundial, del año 45 que culminó, ¿no? Estamos hablando más de 80 años. En esos 80 años, ¿no? A raíz de Hiroshima, de lo que había ocurrido, la caída de Berlín, la destrucción de Dresden, los bombardeos a Londres, un número de millones de muertos, ¿no? En los campos de batalla, se decidió que esta Segunda Guerra Mundial, que realmente era la continuación de la primera, ha sido una gran guerra, primera y segunda guerra con un lapso de 20 años entre ellas, había necesidad de darle estabilidad, sensatez al mundo dentro de un sistema económico de estabilidad política que también, por supuesto, incluyó la defensa de los derechos humanos, ¿no? Las libertades y la democracia. Por eso es que los aliados, con Estados Unidos a la cabeza, que entró en el año 40 después de Pearl Harbor, ¿no? Enfatizaron mucho la necesidad de que el eje como Berlín, Tokio y Roma no se volviera a reactivar precisamente con la propuesta de un nuevo orden y la creación de las Naciones Unidas. A raíz de eso tenemos toda una larga historia de creación de agencias, de organismos no gubernamentales y de organizaciones internacionales, ¿no? Que han ido jugando a favor precisamente de la primera potencia mundial, porque se generó además la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Atlántica, la cual forma Canadá, Estados Unidos, toda la Europa democrática y subyacente además el mercado común europeo. Entonces, esto jugó a favor de los Estados Unidos. Y eso lo reconocen tirios y troyanos en academias en todos lados. Entonces, las Naciones Unidas mismas, aún con sus fallas, y con esta falla tectónica que hablamos anteayer o el día lunes, Rodolfo, ha jugado un rol importante en evitar una tercera guerra mundial. Entonces, por eso cuando se habla de mamotreto, ¿no? yo discrepo, yo no usaría ese término, pero sí reconozco las debilidades y las fallas tectónicas en Naciones Unidas, como en la OEA también, pero mal sin ellos, peor, mal con ellos, peor sin ellos. Bueno, entonces, lo que doctor Salgado. Es en este nuevo contexto generar una situación que no perjudique a la humanidad con más millones de seres humanos a través de una tercera conflagración mundial. Y eso es lo que se ha conseguido con este sistema que ahora Trump está destruyendo irresponsablemente por su incultura, por su ignorancia y por su soberbia además, Rodolfo. Muy bien, doctor Salgado. Ha sido muy amable y vamos a seguir en contacto, por favor. Un fuerte abrazo. Claro, también. Saludos a todos. Gracias. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.